El sonido del cristal tallado chocando contra la madera de caoba pareció resonar con la fuerza de un disparo en la habitación. Mi esposa bajó el tenedor lentamente, el color drenándose de su rostro, mientras el silencio tragaba todo el oxígeno del gran comedor. Fue entonces cuando mi hijo mayor, con una copa de vino tinto a medio terminar en la mano, me miró con una sonrisa gélida que no le llegaba a los ojos y pronunció la frase que lo destruiría todo. El dinero de papá ya tiene nuevo dueño. Mi nombre es Roberto. Tengo 58 años y durante las últimas 3 décadas me he dedicado a construir un imperio desde la nada. Nací en un barrio donde la aspiración más grande era llegar a fin de mes sin tener que pedir fiado en el almacén. A base de sangre, noches sin dormir y un esfuerzo que me costó casi toda mi juventud, levanté una de las firmas de logística e infraestructura más grandes del país. Proveí a mi familia de todo aquello que yo nunca tuve. Casas con jardín, educación en colegios internacionales, vacaciones en Europa y la tranquilidad absoluta de que el futuro estaba asegurado. Pero cometí el error más antiguo del mundo, confundí la comodidad con el carácter. Creí que al darles a mis hijos una vida sin carencias, estaba formando reyes. No me di cuenta de que, en la sombra de mi indulgencia, estaba criando a un mercenario. Antes de continuar, dime en los comentarios desde qué país estás viendo esta historia. Siempre me sorprende hasta dónde llegan estas historias. El principio del fin comenzó exactamente 7 meses atrás. Era una mañana de martes, inusualmente fría, cuando sentí una presión aplastante en el pecho mientras revisaba unos contratos en mi oficina. El diagnóstico fue un infarto agudo de miocardio. Sobreviví de milagro. Las semanas que siguieron en el hospital fueron una neblina de monitores cardíacos, médicos susurrando y la constante y humillante sensación de vulnerabilidad. Fue en esa cama de hospital donde empecé a notar los primeros cambios. Mi hijo mayor, Damián, de 28 años, siempre había sido ambicioso, pero de una manera superficial. Le gustaban los trajes caros, los autos deportivos y el estatus, pero detestaba el trabajo duro y meticuloso que requería mantener la maquinaria de la empresa funcionando. Cuando me enfermé, él asumió el rol de director interino por recomendación de la Junta, algo natural dadas las circunstancias. Sin embargo, sus visitas al hospital eran breves, tensas y extrañamente clínicas. No venía a ver a su padre, venía a inspeccionar un activo que se estaba depreciando. Recuerdo una tarde en la que me desperté de la anestesia a medias y lo vi de pie junto a la ventana, hablando por teléfono en susurros. Su tono no era de preocupación, sino de impaciencia. Alcancé a escuchar fragmentos. Sí, los médicos dicen que la recuperación será larga. No, él ya no está en condiciones de tomar decisiones. Empieza a redactar los documentos de transición. Cuando se dio cuenta de que lo estaba mirando, guardó el teléfono de inmediato y forzó una sonrisa compasiva que me revolvió el estómago. En ese momento, una alarma silenciosa se encendió en mi cerebro, un instinto de supervivencia que no había sentido desde mis días de pobreza. Al regresar a casa para mi convalecencia, la dinámica había cambiado por completo. Fui confinado a la planta baja. Mi oficina en la casa había sido sutilmente despojada de documentos importantes. Cuando intentaba acceder a mis correos corporativos, encontraba que las contraseñas habían sido cambiadas bajo el pretexto de protocolos de seguridad y para proteger mi descanso. Damián y Clara, mi esposa, me trataban con una condescendencia exasperante. Clara, siempre evasiva ante los conflictos, simplemente repetía lo que Damián le decía, que debía descansar, que el estrés me mataría, que Damián lo tenía todo bajo control. Si te gustan las historias intensas como esta, suscríbete ahora mismo al canal. Aquí compartimos historias que te harán ver las relaciones humanas de otra manera. La sospecha es un veneno que actúa lentamente. No quería creer que mi propia sangre me estaba traicionando. Traté de racionalizarlo. Me decía a mí mismo que Damián solo estaba siendo proactivo, que la presión de dirigir la empresa lo estaba volviendo frío. Pero los pequeños misterios comenzaron a acumularse. Noté que Mateo, mi hijo menor de 22 años, había dejado de venir a cenar. Cuando finalmente logré hablar con él a solas, lo vi demacrado, con la mirada esquiva. Me confesó, con voz temblorosa,
que Damián lo había expulsado de la junta directiva y le había prohibido el acceso a las instalaciones de la empresa. Según Damián, Mateo era una distracción emocional para la corporación en tiempos de crisis. Esa misma noche, después de que todos durmieran, me levanté de la cama. Mi cuerpo aún estaba débil, mi respiración era corta, pero mi mente estaba más clara y afilada que en años. Entré al estudio de Damián, usando una llave maestra que guardaba desde que construí la casa. Lo que encontré allí me heló la sangre en las venas. En su escritorio había carpetas confidenciales que no debían haber salido nunca del edificio corporativo. Tomé fotografías de cada página con mi teléfono, mis manos temblando de pura incredulidad y rabia. Damián no solo estaba dirigiendo la empresa, la estaba desmantelando. Había estado falsificando mi firma digital y utilizando un poder notarial antiguo que yo había revocado, pero que él había logrado reactivar sobornando a un notario sin escrúpulos. Su plan era maestro en su crueldad. Estaba transfiriendo sistemáticamente los activos más líquidos y rentables de la empresa a una red de corporaciones fantasma en el extranjero, todas a su nombre. Peor aún, había llegado a un acuerdo preliminar con el Grupo Vargas, nuestro mayor competidor, para venderles los contratos de infraestructura que me había costado 2 décadas asegurar. A cambio, Vargas le garantizaba a Damián un puesto en su junta y un bono de firma que lo haría multimillonario de la noche a la mañana. ¿Y qué pasaría conmigo? Los documentos lo dejaban brutalmente claro. La empresa original, la que llevaba mi nombre en las escrituras, quedaría convertida en un cascarón vacío, asumiendo toda la deuda corporativa y los pasivos tóxicos. Damián planeaba declararla en bancarrota en un plazo de 3 meses. Eso me dejaría no solo sin mi legado, sino enfrentando demandas millonarias que me arruinarían por completo y me quitarían hasta la casa donde dormía. Mi hijo me estaba vendiendo al mejor postor y dejándome la soga al cuello. Si esta historia te está atrapando, deja un like y suscríbete. Eso realmente ayuda a que este canal siga creciendo. El dolor que sentí en ese estudio, en la oscuridad de la madrugada, no fue un dolor físico en el pecho. Fue una fractura en el alma. Lloré en silencio, tapándome la boca con la mano para no despertar a nadie. Lloré por el niño al que le enseñé a andar en bicicleta, por el adolescente al que consolé cuando le rompieron el corazón, por el hijo al que le entregué las llaves de mi reino. El duelo por alguien que aún está vivo es la forma más retorcida de sufrimiento. Esa noche enterré a mi hijo mayor. El hombre que dormía un piso más arriba no era mi sangre, era un parásito que había tomado su forma. Y los parásitos deben ser extirpados. Al amanecer, la tristeza había desaparecido, reemplazada por una ira fría, calculadora y absoluta. Comencé mi propio juego. Si Damián creía que yo era un anciano decrépito y derrotado, iba a darle la mejor actuación de mi vida. Empecé a arrastrar los pies al caminar. Dejaba que mi mano derecha temblara visiblemente cuando sostenía la taza de café en el desayuno. Adopté una mirada vacía, perdida, haciendo preguntas repetitivas para que Damián y Clara pensaran que mi deterioro cognitivo estaba acelerándose. Damián cayó en la trampa con la arrogancia típica de un aficionado. Se volvió descuidado. Ya ni siquiera bajaba la voz cuando hablaba por teléfono con los abogados de Vargas. Se paseaba por la casa con una postura de conquistador, mirándome con una mezcla de lástima y desprecio. Mientras él celebraba victorias prematuras, yo actuaba en las sombras. Me puse en contacto con Elías, mi abogado personal y mi amigo más antiguo, el único hombre en quien confiaba ciegamente. Nos reuníamos en un pequeño y destartalado café en las afueras de la ciudad, lejos de los lugares frecuentados por el círculo social de mi hijo. Cuando le mostré las fotografías, Elías palideció. Me ofreció destruir a Damián legalmente en ese mismo instante, enviarlo a prisión por fraude y falsificación. Pero me negué. La prisión era demasiado fácil. Quería que Damián sintiera exactamente lo que había planeado para mí, la humillación, la caída desde la cima, la destrucción de su ego y la pérdida absoluta de todo. Durante las siguientes semanas, Elías y yo tejimos una red financiera tan compleja y blindada que haría llorar a cualquier auditor.
Utilizando cláusulas de emergencia que yo mismo había incrustado en los estatutos fundacionales de la empresa, cláusulas que Damián, en su pereza intelectual, jamás se molestó en leer. Ejecuté una maniobra de reestructuración corporativa extrema. Transferí todos los activos reales, las patentes, las cuentas bancarias legítimas y los contratos internacionales a un fideicomiso ciego de máxima seguridad. El único beneficiario de ese fideicomiso, cuando llegara el momento adecuado, sería Mateo, mi hijo menor, quien había demostrado tener el corazón y la lealtad que a Damián le faltaban. Yo mantendría el control absoluto hasta mi muerte. ¿Qué le dejamos a Damián? Exactamente lo que él creía estar robando. Dejamos que sus transferencias fraudulentas siguieran su curso, pero Elías se encargó de envenenar el pozo. Las corporaciones en el extranjero a las que Damián estaba enviando el valor de la empresa fueron sutilmente vinculadas a las cuentas de pasivos más tóxicas que teníamos. Damián creía estar comprando un palacio, en realidad, estaba firmando, con su propia falsificación, la hipoteca de un edificio en llamas. Todo estaba listo. Solo faltaba el escenario para la ejecución. El destino me lo sirvió en bandeja de plata. Damián organizó una cena familiar monumental para celebrar lo que él llamó una nueva era de expansión corporativa. Había invitado a algunos de los socios de Vargas, a miembros electos de la familia, a Clara, a un reacio Mateo, y por supuesto, a mí. Quería humillarme en mi propia casa, quería usarme como trofeo, como el rey viejo y senil observando cómo su joven y brillante heredero tomaba la corona frente a la corte. Quédate conmigo, porque lo que pasó después cambió esta familia para siempre. La noche de la cena, el comedor estaba iluminado por las lámparas de araña que yo mismo había importado de Italia hacía 10 años. Había al menos 20 personas sentadas a la mesa. El ambiente estaba cargado de un murmullo de negocios, risas falsas y el tintineo de la plata contra la porcelana. Damián estaba sentado en la cabecera de la mesa, el lugar que me correspondía. Yo había sido ubicado a su derecha, una posición secundaria, tratado como un invitado de honor que nadie realmente quería tener cerca. Llevaba un traje hecho a medida que le quedaba perfecto. Irradiaba un aura de poder y suficiencia. A lo largo de la cena, me miraba de reojo con lástima calculada, preguntándome si la comida estaba demasiado dura para mí. Sugiriendo a la servidumbre que me trajeran agua a temperatura ambiente para no alterar mi medicación. Mateo, al otro lado de la mesa, me miraba con ojos llenos de furia contenida y tristeza, sin probar bocado. Cuando trajeron los postres, Damián golpeó su copa con un cuchillo. La sala se sumió en un silencio expectante. Se puso de pie, abotonándose el saco con un gesto ensayado, y miró a todos los presentes. Familia, amigos, socios, comenzó, su voz resonando con una confianza asquerosa. Hoy estamos aquí no solo para celebrar la vida, sino para celebrar el futuro. Como todos saben, los últimos meses han sido difíciles. Mi padre, el gran fundador de esta casa, se ha visto obligado a dar un paso al costado por su salud. Hizo una pausa dramática, mirándome con condescendencia. Yo mantenía la cabeza gacha, mis manos temblando ligeramente sobre el mantel, interpretando mi papel hasta el último segundo. La transición no es fácil para ningún imperio, continuó Damián, alzando la voz. Pero me enorgullece anunciar que hoy, finalmente, hemos cerrado el acuerdo de reestructuración con nuestros socios internacionales y con el Grupo Vargas. Hemos modernizado la compañía. Hemos cortado el peso muerto. Hoy, oficialmente, asumo el control total de los activos de la familia. Fue entonces cuando pronunció la frase, con una sonrisa de depredador triunfante. El dinero de papá ya tiene nuevo dueño. Algunos de los socios de Vargas rieron suavemente y aplaudieron. Clara bajó la mirada, incómoda. Mateo apretó los puños. Yo cerré los ojos por un instante. Inhalé profundamente el olor a cera de las velas y a vino añejo. Sentí como el ritmo de mi corazón, fuerte y sano, latía con una precisión de relojero. La obra de teatro había terminado. Dejé de temblar. Mis manos se volvieron firmes sobre la mesa. Levanté la cabeza lentamente, y la expresión de anciano confundido desapareció de mi rostro.
siendo reemplazada por la mirada de hielo del hombre que había construido un imperio devorando a competidores mucho más inteligentes que el imbécil que estaba frente a mí. Empujé mi silla hacia atrás. El chirrido contra el piso de mármol cortó los aplausos. Me puse de pie. No despacio. No con ayuda. Me levanté con la rectitud militar que siempre me había caracterizado. La sala quedó repentinamente sumida en un silencio de tumba. Las sonrisas de los socios de Vargas se congelaron. Damián frunció el ceño, visiblemente desconcertado por mi repentino cambio de postura. «Papá, ¿te sientes bien? Quizás deberías sentarte, tu presión. No interrumpas cuando estoy de pie en mi propia casa, muchacho», mi voz cortó el aire, grave, potente y amenazante. No había ni rastro del anciano enfermo. Era la voz del patrón. Los ojos de Damián se abrieron de par en par. Miró a los socios, luego a mí, la confusión comenzando a teñirse de un leve pánico. «Tienes mucha razón en algo, Damián», dije, caminando lentamente alrededor de la mesa, el eco de mis pasos resonando en el silencio mortal. «El dinero sí tiene un nuevo dueño. Pero me temo que hubo un grave error de comunicación respecto a qué dinero estamos hablando». Llegué hasta mi silla y saqué de mi portafolio de cuero oscuro una pesada carpeta negra. La arrojé sobre el centro de la mesa, justo frente a la copa de vino de Damián. El golpe sordo hizo que varios invitados saltaran en sus asientos. «Ábrela», ordené. Damián dudó. Una gota de sudor frío bajó por su sien. Con manos que ahora sí temblaban, abrió la carpeta. «Como director interino y autoproclamado dueño, deberías leer mejor los estatutos», comencé a explicar, mi tono implacable, mientras él pasaba las páginas desesperadamente. «Las firmas que falsificaste hace 3 semanas para transferir los activos a tus cuentas en las Islas Caimán fueron procesadas con éxito. ¡Felicidades!». Damián levantó la vista, respirando entrecortadamente. «Entonces, gané. Todo está a mi nombre». «Todo lo que estaba en la holding secundaria está a tu nombre», lo corregí, acercándome a él hasta que pude sentir el olor a su costosa colonia mezclado con el hedor del miedo. «Lo que olvidaste verificar, porque siempre odiaste leer la letra pequeña, es que 48 horas antes de que tus documentos falsificados entraran al sistema, yo activé la cláusula de resguardo fundacional». Los ojos de Damián recorrían los documentos, buscando una salida que no existía. «Yo vacié la empresa, Damián. La vacié por completo. Todos los contratos líquidos, las patentes, los fondos de reserva, la maquinaria, los bienes raíces, todo fue legalmente transferido a un fideicomiso maestro blindado, del cual yo soy el controlador absoluto y Mateo. Tu hermano, el único beneficiario heredero». La sala entera ahogó un grito. Clara se tapó la boca con ambas manos. Mateo me miraba, con lágrimas de orgullo y asombro formándose en sus ojos. «¿Qué me dejaste entonces?», susurró Damián, su voz quebrándose, el color desapareciendo por completo de su rostro. «Te dejé exactamente lo que transferiste», sonreí, una sonrisa desprovista de cualquier calor paternal. «La estructura fantasma a la que enviaste la titularidad absorbió la deuda tóxica, los préstamos de capital de riesgo que tú mismo firmaste sin mi permiso. Y las penalizaciones por incumplimiento de los contratos que acabas de intentar venderle a los señores Vargas». Miré a los socios de Vargas, que ahora estaban blancos como el papel, dándose cuenta de que Damián les había vendido aire y los había metido en un problema legal monumental. En resumen, Damián, me incliné sobre la mesa, apoyando mi peso en los nudillos, acercando mi rostro al suyo. «Eres el dueño absoluto y orgulloso de una corporación hueca que tiene aproximadamente $65 millones en deuda exigible a corto plazo. Y como falsificaste los documentos para evitar los canales legales, tu responsabilidad sobre esa deuda es personal. No corporativa. Personal». El tenedor que Damián sostenía cayó de sus manos, golpeando el plato con un sonido agudo y patético. «Tú, no puedes hacer esto», tartamudeó, las lágrimas asomándose por sus ojos, la máscara de poder completamente destruida. «Soy tu hijo». «Tú eras mi hijo», le respondí, sin alterar el volumen de mi voz, pero asegurándome de que cada palabra lo apuñalara. «El hombre que se sentó en mi mesa hoy,
el hombre que intentó robarme el trabajo de mi vida y dejarme en la ruina para alimentar su propia vanidad, no es mi sangre. Es solo un ladrón que entró a mi casa porque yo le dejé la puerta abierta. La puerta ya se cerró. Me enderecé y miré al resto de la mesa. La cena ha terminado. Los señores de Vargas pueden encontrar la salida solos, y les sugiero que contacten a sus abogados. En cuanto a ti, Damián. Lo miré por última vez, viendo solo la cáscara rota de un niño caprichoso que nunca supo lo que era ganarse la vida. Tienes hasta la medianoche para sacar tus cosas de esta casa. Mañana por la mañana, los acreedores comenzarán a llamarte. Te sugiero que consigas un buen abogado. Y por cierto, vas a tener que pagarlo de tu bolsillo. Tus tarjetas corporativas fueron canceladas hace 5 minutos. El silencio que siguió fue absoluto, pesado, definitivo. Nadie dijo una palabra mientras me daba la vuelta y caminaba hacia las escaleras, mis pasos firmes resonando en la madera. Atrás dejaba los restos de un plan maestro destrozado y el nacimiento de una nueva era para mi familia. La verdadera familia. En los meses que siguieron, la caída de Damián fue brutal y pública. Los acreedores lo despojaron de sus autos, de sus cuentas personales y de su credibilidad. Enfrenta juicios por fraude y, la última vez que supe de él, trabajaba en un puesto administrativo menor en otra ciudad, ahogado en demandas. Clara se fue a vivir con su hermana por un tiempo, no pudo soportar la tensión de la verdad, no pudo lidiar con el monstruo en el que se había convertido su hijo favorito. Mateo, en cambio, floreció. Bajo mi verdadera tutela, sin las mentiras ni los ocultamientos, está aprendiendo a dirigir el imperio con honor, paciencia y trabajo duro. La empresa está más fuerte que nunca. Pero en el silencio de las noches, cuando me sirvo una copa de whisky y miro por la ventana hacia el jardín oscuro, no siento triunfo. Siento una paz fría, la paz del sobreviviente. A veces me pregunto si el costo de construir un legado es, inevitablemente, destruir una parte de tu propia alma. Me pregunto si el oro siempre termina corroyendo la sangre. Y te pregunto a ti, ¿qué me estás escuchando? Si la persona que más amas en el mundo intentara destruirte por avaricia, ¿tendrías el coraje de hundirla para proteger lo que es tuyo, o te dejarías destruir por amor? Déjame tu respuesta en los comentarios, te prometo que los leo todos. Si esta historia te hizo reflexionar y quieres escuchar más relatos reales, crudos y profundos sobre los oscuros rincones de las relaciones humanas, suscríbete al canal. Te espero en la próxima historia.